Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Hoy día lunes 20 de marzo continuamos con estudios bíblicos. Hoy estaremos considerando el Evangelio de Juan. Para entrar en materia, estábamos observando y viendo esa, ese gran discurso de nuestro Señor Jesucristo con la samaritana. Y en el Evangelio de Juan capítulo 4 hay evidencias muy marcadas de que nuestro Señor Jesús es 100% Dios, pero también 100% hombre. Y eh, nuestro querido Juan nos quiere mostrar también a través de este Evangelio, como dice el capítulo 20, verso 30, se los voy a leer. El propósito de Juan es que a través de las señales que él ha sido seleccionada para escribirlas en este libro, es para que tengamos fe. Dice, pero estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, ahí hay estas señales elegidas por Juan, 7 señales donde ya hemos visto cómo en las bodas de Caná de Galilea nuestro Señor Jesús convirtió el agua en vino y va a terminar esta última señal capítulos más adelante con Lázaro. Y realmente lo que tiene que hacer estas señales en cada uno de nosotros es que nosotros creamos en que el Señor Jesucristo nos va a dar vida y vida en abundancia. También encontraremos esas 7 declaraciones de yo soy. Y vamos a encontrar en este evangelio, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección, el camino de la vida, yo soy el buen pastor, yo soy la luz verdadera, o sea, yo soy la vid verdadera, yo soy la luz. Estamos hablando que todo esto de, de, del evangelio de Juan nos va a hacer crear en nosotros fe en nuestro Señor Jesús. Y lo que estábamos estudiando con la samaritana es muy interesante, ya que él, como dice el versículo, voy a empezar a leer el versículo 7, dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Esa es la forma en que nuestro Señor Jesús comenzó la conversación o su discurso que tuvo directamente con la samaritana. Cosa importante que tenemos que saber en el versículo 8, los discípulos se habían ido a comprar comida, no estaban allí presentes. Nuestro Señor Jesús tiene el control de la situación y Él realmente está pendiente de todo lo que tiene que hacer con esta gran conversación que tiene con la mujer samaritana. Y Y lo que me llama más la atención, que le era necesario, como dice el versículo 4 capítulo 4 le era necesario pasar por Samaria. Luego, cuando más adelante que hemos quedado nosotros para analizar el, el versículo 25, pero voy a leer otros más, dice el verso 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quien te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Habíamos conversado de que en el Antiguo Testamento el agua viva también se presentaba por Jehová de los ejércitos como el fuente de agua, e inclusive ellos desecharon esa agua. Jesús se presenta como el agua también viva, igualmente el Espíritu de Dios como el que da vida. Luego, versículo 13, le responde Jesús, cualquiera que bebiere de esa agua volverá a tener sed, refiriéndose al pozo, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será
en él una fuente que salte para vida eterna. Nuestro Señor Jesús le ofrece un agua a la samaritana y a todos nosotros para vida eterna. Y en el versículo 15, ella aún no ha entendido el contexto de nuestro Señor Jesús, no ha entendido realmente la profundidad del mensaje. Y le dice, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni tenga que sacarla. Verso 16 le hace un llamado para que ella reaccione y entienda el cómo enfrentarse al pecado, cómo enfrentarse a las cosas que ella pudiera estar haciendo mal y le dice, ve y llama a tu marido y ven acá. Ella respondió, dijo, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho en verdad. Y el verso 19 ya no lo está viendo como un judío que no se habla entre samaritanos. Ya en el verso 19 lo está viendo como un profeta. Fíjate cómo la fe de la samaritana va cambiando porque le acaba de decir su historia, le acaba de revelar sin haber conocido o le dijo los misterios de su corazón, lo que venía haciendo. Me parece que eres profeta, verso 20. Nuestros padres adoraron este monte y vosotros decís que en Jerusalén es donde se debe adorar. Verso 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene y cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis, mas vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y esa salvación es necesario que se busque a través del agua viva, y ahí es la conclusión de Jesús en el 24, de qué forma hay que adorar a Dios, de Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren, el mismo contexto que le estaba explicando Jesús a Nicodemo. Antes de pasar al verso 25, que es la clase de hoy, 25 en adelante, comentarios, preguntas acerca de la conversación de Jesús y la samaritana, hasta el verso 24. Eso fue la clase pasada. Comentarios, hermanos, preguntas, hasta el 24. Bueno, entonces seguimos. Vamos a hacer lectura para la clase de hoy, Juan capítulo 4, verso 25. Vamos a leer hasta el 30, hermanitos, por favor. ¿Quién me puede hacer la lectura? Te leo, Hermano, hermanito. Sí, hermano, perdón, hermano Cristian, sí, dígame usted. sí, nomás quería hacer un comentario rápido del verso 24, Sí, dime. acerca de adorar en espíritu y en verdad. Eh, ¿Qué sería para nosotros adorar en espíritu y en verdad? Yo le comento a los hermanos que adorar en espíritu y en verdad es adorar con la actitud correcta y la forma correcta. Entonces, hay muchos que adoran, tienen la actitud correcta, una actitud de respeto, de devoción, de amor, de servicio, tienen la actitud, pero no la forma. Entonces, lo que hace a un verdadero adorador es tener no solo la actitud, sino hacer las cosas de la manera correcta, o sea, la forma. Entonces, y otra cosa que es un contraste grande es que nosotros tenemos la seguridad que tenemos la forma correcta. Perdón, Cristian, ¿Ahí me escucha? ahora sí. Ok, decía que, bueno, no sé en qué parte se quedaron lo que dije, pero comentaba que en espíritu y en verdad, muchos tienen, espíritu y verdad es la actitud y la forma. En espíritu es la actitud correcta y en verdad es la forma correcta. Entonces decía que hay muchos que adoran, mucha gente adora y tiene la actitud de respeto, de reverencia y de entrega, pero no lo hacen con la forma correcta. Entonces, eso es lo que nos caracteriza como verdaderos adoradores, la forma y la actitud.
Caso contrario, que muchas veces como congregación tenemos las formas, tenemos, sabemos qué punto, sabemos cómo, pero a veces perdemos de vista un poco la actitud. No tenemos la actitud que Dios requiere que tengamos de respeto, de entrega, de reverencia. Se ha perdido mucho y nos concentramos tanto en adorar con la forma correcta o estamos tan seguros que adoramos de la forma correcta que a veces la actitud la perdemos. Entonces creo que esto es bien importante de nunca olvidar. Un verdadero adorador, adoradores hay muchos, pero verdaderos pocos. ¿Cuál es la diferencia entre un adorador del montón, podemos decir, y un verdadero adorador? Que el verdadero adorador lo hace con la actitud correcta y con la forma correcta. Ese es mi comentario. Gracias, mi hermanito Cristian. Hermanito Iván Aguilar. Amén, hermano. En esas partes que analizó, ustedes se pueden ver, hay tres requisitos: conocer el don de Dios, conocer a Jesús y pedirle a Jesús. Es una forma como lo manifiesta nuestro Señor Jesucristo. A pesar de que la mujer es incrédula, pero Jesús, hay una insistencia de parte de Jesús. Y me hace también hacer porque en cierto momento Jesús, hay que recordar que los discípulos no querían pasar por Samaria, pero él hace una manifestación. Pero es necesario, o es algo como imperante, algo que no se podía dejar. O sea, eh, eh, tal vez no sé si sea totalmente el encuentro con la mujer, ¿verdad? Para que hiciera, para darle a entender y que hiciera esa petición, pero me parece que Jesucristo, a pesar de que los apóstoles, ellos no quieren pasar por ahí, se manifiesta bien. eh, y, y la manifestación que hace ella me pone a pensar a mí también que en cierto momento ella trataba de evitar el problema del pecado, pero en los versos 20, 19 y 20 como que Jesucristo insiste, va, y le dice. Y ahí lo que decía el hermano, ya el 21 al 24. Entonces, y eso sí lo encontramos bastante considerado en la adoración, la forma, la actitud obediente, la alabanza a Dios. Tenemos Sofonías 2:11, Malaquías, dice, debe ser adorado en todo lugar. Ya eso es el 21. Ya la samaritana está entendiendo que solo tiene que ser en el templo de Jerusalén y ellos no pueden entrar. Es más, ya estaba profetizado que la adoración, y en sí viene siendo como una humillación franca y sincera, según lo que le manifiesta ahí en el 21. Entonces, y está haciendo como Jesucristo está haciendo el objeto de la adoración verdadera. Por eso dice, la hora viene, en el 23. O sea que ya es algo que de allí de donde está Jesucristo a lo que viene adelante está diciendo que está como poniendo en un futuro, ¿verdad? Y está manifestándose, por ejemplo, que era para todo el mundo, mientras o la forma como lo miraba, cerrada la mujer samaritana, pensaba que solo era incluso los mismos judíos, ¿verdad? Que podían hacer ese trato esa frase de oración. Entonces, eh, y se puede ver, como decía el hermano, que no la verdadera oración depende mucho de la confianza que nos ha dado Jesucristo en el 4:21. Créame, le dice. Entonces tiene que ver mucho con la fe, con la fe. Eso es lo que no se daba anteriormente. Entonces, porque si, como él mismo dice en el 23, que hay falsos adoradores. Entonces podemos entrar nosotros también en eso, en tener una falsa adoración en espíritu. Entonces, tiene que ser, por lo menos Filipenses dice que 3:3 dice de todo corazón. En el corazón dice Efesios 5:19. Con fe, dice Hebreos
11:4. Y con sinceridad lo expresa Mateo 15, de 7 al 9. Entonces, realmente es adorar en verdad, ¿verdad? Eso quiere decir, conforme a la verdad, su oración proviene totalmente de Dios. O sea, no es una cosa que nosotros la podemos inventar, sino que Él nos da, tuvimos el acceso por todo lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Que Dios les bendiga, hermano. Amén, hermanito. Efectivamente, es necesario. Esa palabra me llama mucho la atención y la única adoración que acepta Dios es en espíritu y en verdad, no hay otra forma. Y en espíritu, aquellos que van a adorar tiene que ser necesario en espíritu, o de ciertos digo, Nicodemo, que si no naceres de agua y de espíritu no podrás ver el reino de Dios. Y en espíritu es aquellos que han obedecido o van a obedecer o están observando aquí al mismísimo maestro explicando este tema, hermano Fidel y luego nuestro hermano Roberto Miranda. Hermanos, Dios les bendiga. Mire, veo curioso, ¿no? Porque aquí en el verso 21 eh, dice, Jesús le dijo, mujer, créeme, esa palabra créeme, que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre. Yo vi ahorita acabo de terminar de ver una pequeña serie que se llama Los Elegidos por Netflix. Y me llamó la curiosidad, me llamó la atención que no fue sencillamente, cambian un poco allí, como que dar el poder de convencimiento a la samaritana, ¿no? En ese momento cuando le dice, en el verso 13 dice, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener, no volverá a tener sed. Y en la película, Jesús tuvo que como que ahondar un poco más, ¿no? Por supuesto aquí en la palabra a lo mejor no, pero es curioso que, o sea, de una vez, o sea, aquí como dice, no fue fácil, en la película no fue fácil que la samaritana le creyera a Jesús. Jesús tuvo como que decirle algo a ella más profundo para que le creyera que era realmente el Mesías. Entonces, claro, lo confronto con la palabra y veo aquí que solamente en el verso 21 dijo, mujer, créeme. ¿Okay? Por supuesto, en la película tuvo que, tuvo que decirle algo más de los 5 maridos. Me imagino yo que también eso trae el escritor, ¿no? Le agrega la cuestión, pero y si fue así? Y si, o sea, el poder de convencimiento de Jesús, o sea, primero por ser un judío, segundo por estar en el sitio que no debería estar, tercero, la osadía de Jesús. Claro, él sabía que lo que estaba yendo y el significado de ir allí, es porque no fue por casualidad ni fue un capricho, sino que él tenía que entrar en ese sitio. Pero qué curioso, ¿no? El que no lo haya visto, esa es la última parte de la película. El que lo haya visto le invito a que la vea. O sea, hay cosas allí bien notorias, ¿no? Inclusive cuando escogió a Mateo como su discípulo y cómo ven a Mateo allí. O sea, hay cosas como que un poquito más profundas allí en la película. Pero sí me llamó la curiosidad cuando estamos leyendo este capítulo, que es la última parte de la película, veo ese convencimiento que tuvo que hacer Jesús allí para que le creyera. Y lo comparo con este versículo, el 21, y es diferente, es un poquito más profundo lo que tuvo que explicarle Jesús sobre los 5 maridos. Eso es lo que quería agregar, hermano. Dios lo bendiga. Gracias, hermanito Roberto Miranda. Y abundando en lo que ya comentaron todos ustedes, cuando estamos viendo esa parte del relato de aquí de la mujer samaritana, ¿de acuerdo a lo que ella le dice, ¿no? Cuando en el versículo 20 ella le dice a Jesús, nuestros padres adoraron este monte y ustedes dicen
que en Jerusalén está el lugar donde se debe de adorar. No nos olvidemos que los samaritanos son los que más rápidamente se alejaron de la verdad y de la ley, porque en el momento en que Jeroboam se separó de Roboam y se llevó sus 11 tribus con él y se quedó la tribu de Judá en Jerusalén, lo primero que hizo Jeroboam es decirles a las gentes: no tienen que adorar en Jerusalén, ustedes adoren aquí donde estamos. Y de ahí, en vez de adorar a Dios, empezaron a adorar a las imágenes de acera y toda clase de imágenes. No se olviden lo que dice Levíticos capítulo 17, donde dice en el versículo 3, cualquier hombre de la casa de Israel que degolle un buey, cordero o una cabra en el campamento, o el que lo degüelle fuera del campamento, sin llevarlo a la puerta de la tienda de reunión para presentarlo como una ofrenda al Señor, delante del tabernáculo del Señor, ese hombre será culpable de la sangre. Ha derramado sangre y ese hombre será exterminado de entre su pueblo. Y sigue siendo igual. O sea, esta parte de la ley indicaba que solamente los sacrificios, la adoración tenía que ser donde estaba el tabernáculo, que después iba a ser el templo. Y por eso era tan importante que está en Jerusalén. Entonces, los judíos, en vez de los samaritanos, tenían razón de lo que estaban haciendo y no querían juntarse con ellos porque el tema de la adoración era importantísima y hoy en día sigue siendo importantísimo ese tema de adoración, ¿verdad? Entonces Jesús le dice: ustedes adoran aquí, ¿verdad? Perdón, dice ya en Juan capítulo 24, versículo 24, él le dice: ustedes adoran aquí, perdón, me fue la lectura de aquí, no sé por El qué. 20, el 20, nuestros padres adoraron este monte, vosotros decís en Jerusalén. El verso Sí, 20. ahí vamos bien, pero después de eso, después Jesús le dice: mujer, cree en la hora, versículo 21, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán a ustedes al Padre. Entonces ya el lugar ya no va a tener que ver nada. Ya sabemos por qué, porque el templo somos nosotros, ¿verdad? Y ahí viene la clave. Claro que ella no entiende, pero esto es importante. Ustedes adoran lo que no conocen. Fíjate, ni siquiera a Dios lo conocían. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Fíjate qué importante es conocer la ley de los judíos todavía, aunque todo va a cambiar, y lo acaba de decir. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente tales padres buscan que lo adoren. Lo que decía eh, el hermano Cristian es muy correcto. El espíritu quiere decir la actitud, pero también quiere decir de corazón. ¿Se acuerdan lo que viene a ser lo mismo? Que es lo que dice Efesios capítulo 5, ¿verdad? Versículo 19, donde dice: hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor, con su corazón. Entonces, espíritu tiene que ver con el corazón y espíritu quiere decir con cosas que no se ven, porque las cosas espirituales son eternas y no se ven. Entonces también tenemos que entender que el corazón o el lugar es físico y el espíritu, las cosas no son físicas. La guitarra no es no es espiritual, ¿verdad? Los lugares no son espirituales, son físicos. Entonces es un texto bueno para enseñar que la adoración es la manera de identificar al cristiano. Así de importante es. Cuando se adora, como explicaba Cristian, hay adoración falsa, pero también hay adoración, en el mejor de los casos, es vana, porque no está hecha ni en espíritu ni en verdad. Fíjate que en el Antiguo Testamento, adoración falsa
era condenable de exterminación, de muerte. No era cuestión de ofrecer un sacrificio por un sacrificio mal hecho. Simplemente era cuestión de condenación. Así de fuerte era la cosa. O sea, tomemos en cuenta eso. ¿Ok? Ese era mi comentario. Amén, hermanito. ¿Alguien más? Ahí el, Hermano, el solo centro, considerar, el centro realmente, perdón, solo para que consideramos el versículo Romanos 12:2, me parece que ahí habla como apóstol Pablo. Dice, no os conforméis a este mundo, más bien transformados por la renovación de vuestro espíritu, de modo que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Parece que ahí concluye bien de qué se trata la oración del apóstol Pablo. gracias, hermanito. Ahí hay una de las partes que me gusta realmente exaltar de la escritura y es que el, el propósito por lo que está haciendo Jesucristo esta conversación, este discurso a la samaritana, este momento que busca estar a solas con ella y le va a decir algo que quiero que me hagan la lectura bíblica para dar ese contexto del 25 en adelante, para darle más profundidad a ese verdadero Le adorador. leo, mi hermanito, Sí, hasta el 30 solamente, por favor. del 25, 4:25. Amén. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué pregunta? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Amén, hermanita. Fíjate cómo va evolucionando cada momento, cada respuesta, cada situación de mi Señor Jesús en cuanto a la samaritana y esa conversación. Fíjate, primeramente lo ve como un judío que no trata a los samaritanos, luego lo está viendo como un profeta, luego ella misma le pide que le dé de beber, pero en el 25, yo quiero que tú veas algo importante. La mujer dijo, sé que ha de venir el Mesías. Hermano, ¿cuántas personas o cuántos en los evangelios sinópticos puedes encontrar tú que están esperando al Mesías? Nosotros, Iglesia de Cristo, esperamos al Mesías hoy en día, porque predicamos y porque anunciamos y porque inclusive si participamos de la cena del Señor, Pablo explicaba, esto lo tenemos que hacer hasta que Él venga, como hablando de la segunda venida. Pero en el Nuevo Testamento estamos viendo a una mujer que está esperando al Mesías, hermano. ¿Qué podía haber estado en la mente de ella? Quizás está buscando un poco en la escritura, yo entiendo con el Deuteronomio, cuando Moisés dijo, profeta mayor vendrá, lo oirán, como esa promesa, buscando ese contexto. Ella tiene una esperanza en Cristo, ella tiene una esperanza en el Mesías, y sé que ha de venir el Mesías, como dice el 25, sé que ha de venir el Mesías, y eso es lo que más me llama la atención, de cómo nos está enseñando a nosotros una mujer que quizás solo tendría el Pentateuco en mano, porque siendo samaritana, he leído un poco de comentarios bíblicos, eso más o menos la escritura que pudieran haber obtenido, pero nada más el saber, y él me va a responder mis preguntas, él me va a decir en cuanto a la vida eterna, en cuanto a juicio, doctrina, en cuanto a todas las cosas, y Jesucristo
En el 26 le va a decir, yo soy el que habla contigo. Esa palabra se la está revelando a una mujer samaritana, no se lo está diciendo a nadie más. Inclusive podemos ver un pequeño paralelo en la confesión o en ese momento de la conversación de Mateo 16 de Jesús preguntando que quién era él y Simón Pedro le responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí vemos esa posible revelación. Entonces, estamos hablando de que ese que habla contigo en la conversación es el punto más alto, es el punto más importante, porque ya Jesús ha visto que ella está capacitada como para discernir o entender realmente que Él es el Cristo. Y cuando yo leo este texto, me acuerdo del libro de Hebreos, porque en el momento que yo creí que Jesús era el Cristo, que decidí bautizarme por perdón de mis pecados, la palabra me sacudió, hermano. A mí la palabra me penetró en mi corazón y puedo pensar inclusive en Hebreos porque la palabra me partió el alma, me penetró hasta las coyunturas, hasta los tuétanos. Esa respuesta del Mesías tuvo que haber hecho algo maravilloso en la mujer samaritana. Hace minutos este hombre me está pidiendo de beber. Hace minutos este es un judío y no nos tratamos, no me ha menospreciado, no me ha tratado mal, no me ha sido como todos los hombres y ahora me dice que es el Mesías. Mira el capítulo 18 de Juan, capítulo 18 del Evangelio de Juan. Vamos un momento al capítulo 18, versículo 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Y le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Hermano, estaba, fíjate, sigue leyendo el texto en el verso 5 y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y cuando él dijo, yo soy, ¿qué sucedió, hermano? Retrocedieron y cayeron a tierra. Esa palabra de yo soy, esa palabra de él ser como yo soy el Mesías y la gente retrocede, la gente cae a tierra, me hace entender de que cuando tú llegas al conocimiento de lo que es el sacrificio de Jesús, entiendes que tienes que ir a las aguas del bautismo porque tú cargas la culpa, tú cargas pecado. No hay nadie que lo pueda superar sino la sangre de mi Señor Jesús. Y hay un misterio oculto, hay un misterio que le ha sido revelada y se le ha sido revelada a esta mujer. Y es el Evangelio de nuestro Señor Jesús. El apóstol Pablo lo dice en el libro de Romanos capítulo 16, este misterio oculto en el 25. También se lo dice en Colosenses, un misterio que decidió revelárselo a los santos. Eso Jesús lo decidió hacer con una samaritana. Hay un momento de que si no tengo yo afinidad con cierta clase de personas o ciertas culturas, nosotros nos retraemos o hacemos ciertas acciones en nuestras vidas, pero Jesús no ve eso, Jesús no se retrae, Jesús no selecciona, Jesús busca lo más humilde, donde no se tratan judíos y samaritanos, Él va a estar allí. Ese, el mensaje que nos está dando nuestro Señor Jesús es tan hermoso en cuanto a la humildad, en cuanto a eso. Y recuerdo el libro del profeta Daniel también, porque no hubo ni magos, ni astrólogos, ni nada, sino que solamente, solamente solamente Dios hace estas cosas. ¿Por qué digo esto? Porque el profeta Daniel fue utilizado para revelar estos sueños
José fue utilizado para revelar sueños, pero en este caso nuestro Señor Jesús, directamente, el Hijo de Dios, le está diciendo a ella todo lo que hay en su corazón. Y mira el 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo que qué preguntas o que hablas con ella. Se maravillaron porque está en tierra de samaritanos. Se maravillaron porque entre judíos y samaritanos no se hablan. Ellos se maravillan de estas cosas, pero me llama más la atención no lo que le pasa a los discípulos, me llama la atención el momento en que Jesús tiene oportunidad para decirle a la samaritana, yo soy el que habla contigo, para no ser interrumpido, para no ser eh, un momento sino de intimidad con ella. Tiene el control absoluto del tiempo, de la situación, nuestro Señor Jesús. Entonces la mujer dejó el cántaro. Entonces la mujer dejó el cántaro. Y esta lección también tengo por aquí escrito algo que, para que no se me olvide. Y es una lección para nosotros. ¿Y ¿En qué sentido? Usted invitaría, nuevamente lo tengo que decir, usted invitaría a la hermana que ha tenido 5 esposos a un ágape de su iglesia. Eso lo dije en la clase pasada, para reflexionar, para entender un poco. Usted invitaría a aquella que está llena de pecado, llena de problemas. ¿Usted buscaría la forma de ayudarla o buscaría la forma de seguirla condenando? El mismo Juan, mira el libro de Lucas capítulo 9. Mira el corazón de los discípulos y el corazón de Jesús es ayudar. Pero mira el corazón de los discípulos en Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, verso 52. Dice, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron entrando en una aldea de qué, hermanito, de samaritanos, para hacerle preparativos. Mas no le recibieron los samaritanos. ¿A quiénes? A Jacobo y a Juan. No le recibieron. El mismo que está escribiendo el Evangelio. No recibieron a Juan. Porque su aspecto era como ir a Jerusalén. Y viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Hermano, aproximadamente un año antes, los discípulos pensando en erradicar de la tierra a los samaritanos, y Jesús está pensando que es necesario pasar por Samaria para revelarse a la samaritana como el Cristo, como el yo soy, para ofrecerle vida eterna a través del agua viva. El corazón de los discípulos, el corazón nuestro, hermano, aquí presente en este texto. Nosotros tenemos que comprender lo que está pasando en este pasaje en el aspecto de buscar esa oveja, aunque sea un poquito negra, esa oveja, aunque está un poco apartada. El samaritano, por muy enemigo que haya sido o por muy despreciable que haya sido durante generaciones, Dios nos va a enseñar que la cosa tiene que cambiar, que la cosa tiene que ser diferente. Mira el versículo 28. Entonces la mujer dejó el cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Hay algo que me llama la atención también en estos versículos. La mujer no necesitó hacer un discipulado, hermano, ni ir a una escuela bíblica para después bautizarse. No le exigieron no tuvo que hacer absolutamente nada, solamente con saber lo que Jesús le había dicho. Eso fue lo que utilizó ella, su propio testimonio, su propia vida. Venid, me ha dicho todo, me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Mira el 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de quién, hermano, de la mujer. Nosotros, con lo que tenemos, con lo que hemos entendido,
tenemos que buscar la forma de seguir esparciendo este mensaje. No tienes que hacer un curso. Es bueno, sí, es bueno estudiar, sí, pero con lo que ya tienes, la mujer soltó el cántaro y con eso fue suficiente para anunciar el amor de Dios. No hay excusa para ni impedimento a aquellos que piensan que no están preparados para bautismo y no lo hacen y son piedras de tropiezo. No es necesario tal cosa. Solo habló respecto a su visita con Jesús y le dijo todo lo que había en ella. Por eso es que decía, no hay adivino, no hay astrólogo, ni mago, ni vidente. Fue Jesucristo. Igualmente que pasó en el Antiguo Testamento con el profeta Daniel. Hermanito Lenín, nuestra hermana Alex. Lenín, por favor. Sí, hermano, amén. Buenas noches. Pues referente a lo que está comentando, hermano, de la samaritana, yéndonos al libro de Marcos, capítulo 2, el versículo 13 al 17. Pero quiero hacer énfasis en el 17, donde dice, cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médicos, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Entonces es la parábola donde, o la historia donde relata donde Leví lo invitó a comer y se sentó junto con muchos cobradores de impuestos de mala fama. Y los fariseos empezaron a señalarlo por ello, por comer con las personas de mala fama y es por eso que vemos que nuestro Señor Jesucristo no vino al mundo a salvar a los que ya están sanos o a los que se creen justos, sino a los que son pecadores y a los que están enfermos. Ese es mi comentario, nada más, hermano. Hermana Alex, Sí, hermanito, usted hizo una pregunta cuando dijo, ¿recibiremos nosotros aquella hermana o aquella mujer que está, que tiene hombres y tiene 5 maridos y el que tiene no es marido? Hoy salió un devocional, hoy compartí un devocional en los ministerios de damas. Y a mí de verdad me impactó cuando me dieron el versículo de Ezequiel 3, 20-21, que dice, si el justo se apartare de su justicia, hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano, pero si al justo amonestare, para que no peque y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado y habrás librado tu alma. Entonces me doy cuenta de que nosotros primero no tenemos que ocuparnos solamente de nuestra propia salvación, sino que nosotros somos una familia. Y si nosotros vemos a alguien que se está desviando, pues es una responsabilidad de cada uno de nosotros, pues de dar la mano, de animar, de ayudar, de exhortar en el buen sentido, de hacerlo con la palabra de Dios. Y me parece maravilloso esta parte de la mujer samaritana con respecto a que Jesús, primero que en los tiempos de Jesús, sabemos el puesto que ocupaba una mujer y la reivindicación que hizo Jesús a las mujeres, hasta el punto que aquí para los samaritanos fue una mujer que les dijo, el Mesías llegó, el Mesías que tanto esperábamos llegó, está entre nosotros. Y allá en la resurrección, María Magdalena fue la que fue a los apóstoles a decirle, Jesús resucitó. Entonces veo esa posición de la mujer frente a las cosas espirituales que han sido tan determinantes desde el principio de la historia, porque incluso estaba escuchando la prédica, la oración que me enviaron de la congregación de donde yo vengo, pues que es de Barinas, Venezuela, y dentro de la oración del predicador decía, quiero pedir que oremos todo el pueblo santo por cada una de las damas de esta congregación, porque todos los bautismos que hemos hecho han sido por personas que han traído las hermanas. Es impresionante, dice, pero todos los bautismos, cada vez que vamos a bautizar, cada vez que vamos a presentar aquí a alguien porque llegó a la iglesia, inmediatamente lo primero que hacemos es
preguntaré, ¿quién te trajo? ¿Quién te predicó? Y en la gran mayoría de los casos, incluso, lo están haciendo con las damas. Incluso están llegando a la iglesia personas que están haciendo animadas, evangelizadas, incluso por el mismo teléfono, a través de hermanas que emigraron de aquí, emigraron de esta congregación, que se encuentran en otras partes y ellas continúan haciendo el trabajo con las personas aquí en Marina, porque hemos visto más de un bautismo donde le preguntamos, no, pues la hermanita tal que se encuentra en tal parte que me predicó y me animó y me dijo dónde es la congregación o me mandó un predicador. Y eso es maravilloso, pues. Ese papel que está jugando la mujer en las cosas espirituales, especialmente en el evangelismo en estos tiempos. Muchas gracias. Amén, hermanita. Ahí, y así como la samaritana, que con lo que tenía en la mano fue a predicar y movió a una aldea entera, me recuerdo también eh, a María Magdalena, que fue la primera en ver a Jesús resucitado, aquella que le sacaron 7 demonios, sin preparación, sin capacitación, fue y habló de la resurrección de Jesús. El endemoniado de Gadareno también, eso, y quería seguir a Jesús, y Jesús le dice, no, tú diles y cuéntale cuántas cosas grandes ha hecho Dios contigo. Es tu testimonio, lo que cómo Dios afectó tu vida, cómo Dios cambió tu vida. Eso hablaron. Pablo en Corintio le decía Dios en el Espíritu Santo en hecho, Pablo, habla y no calles, yo tengo mucho pueblo allí. Pero mira el versículo 30, mira el versículo 30, ¿no será este el Cristo? Termina el 29, dice el 30, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaron diciendo, Rabí, come, y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis, ustedes no saben. Como Nicodemo no sabía, tenía que nacer de nuevo del vientre de su madre, como la samaritana quizás no sabía en el momento, no tienes el cántaro, no tienes una cuerda, ¿cómo la vas a sacar? Sus discípulos, tiene hambre, ve, ellos fueron a comprar comida, Rabí, come, tienes hambre, mi verdadera comida, ustedes no lo saben, ustedes no lo saben. Mira el versículo 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mira cómo va a explicar Jesucristo lo que es su verdadera comida y su verdadera bebida. Les va a hacer una pregunta. Y esa pregunta quiero que tú la analices. Ya son las 10. Estoy viendo la hora. Nos quedamos en el 35, pero vamos a analizarlo. Mira con qué Jesús va a explicar hacer la voluntad del Padre y mira con qué Jesús va a explicar su verdadera comida. Verso 35. ¿No decís vosotros que aún faltan 4 meses para la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Hermanito, ¿sabes qué está viendo Jesús? ¿Y sabes qué están viendo los discípulos? Si usted ve un campo, por ejemplo, en el tiempo que faltan 4 meses para cosecharlo, usted va a ver los árboles sin fruto. Usted va a ver un campo sin fruto, físicamente. ¿Sabes qué está viendo a Jesucristo? Mira el versículo 40. Toda esta explicación para que veas el 40. Mira lo que ve Jesús y mira lo que ven los discípulos. Vinieron los samaritanos a él. Estamos hablando de que lo que está viendo Jesús es una aldea viniendo hacia él, buscando agua viva, buscando una verdadera comida, una sed y una hambre espiritual que solamente Jesús puede saciar. Dice la palabra, el que ciega, voy a leer un poco, el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, pero el que siembra goce juntamente con la siega, porque esto es verdadero dicho, uno es el que siembra, otro es el que ciega, y os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores.
Desde el Génesis hasta el tiempo de Jesús, los apóstoles estaban viendo el momento de recoger, de cegar. Pero ¿quién sembró, hermano? Los profetas, los padres, los patriarcas. Todos estaban preparando un camino. Hasta Juan el Bautista también hizo preparativos para ese camino. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de mujer y vinieron los samaritanos. Estamos hablando, hermano, que no solamente van a creer por el dicho de la samaritana, sino también porque ellos mismos están viendo que Él es el Cristo, el Salvador del mundo. Quizás nosotros vemos lo terrenal, pero Jesús siempre está viendo lo espiritual. Esa es la verdadera enseñanza entre la samaritana y Jesús. Que veamos el corazón y que veamos realmente lo que está pasando, no en lo físico, no en lo exterior. Tu vida fue cambiada por Jesús. Con eso es suficiente para que vayas y veas los campos. Y tú dirás, los campos no están listos, faltan 4 meses. Y Jesús te está diciendo, sí, ya están listos, están blancos para la siega. Preguntas, hermanito, hermanito Iván tiene la mano levantada. Mano Iván. Ah, no, entonces creo que no era. eh, o Amén, sí. hermano. Ajá, dígame Solo, usted, dígame usted. solo un comentario ahí. ¿Cómo se puede ver que en ese momento la samaritana, cómo le cambia el pensamiento, verdad? El encuentro de Jesús. Por ejemplo, se da cuenta que es un judío, incluso hace comentario que considera que es más grande que Jacob, que es un profeta, dice el 4:19. Y luego dice que probablemente sea el Mesías, 4:29. Y lo importante, lo que quisiera hacer resaltar es las formas sencillas de la evangelización, ahí en el 28 al 30. Esa obra no la hizo complicada, pues sencillamente hizo el anuncio y cómo mucha gente decidió llegar a conocer a Jesús. Entonces, y vinieron. Entonces, a veces nosotros me parece que complicamos mucho este proceso y esto es bien importante. Bueno, este ejemplo a mí me sirve mucho cuando hay gente que siempre se acerca, bueno, por lo mismo en mi caso que trabajo en salud, mucha gente se me acerca y un tema que a mí me gusta tratar es el agua. Yo siempre trato de eso, ¿verdad? Cualquier situación que viene, yo les digo, falta de hidratación, pero el objetivo mío y la pregunta es cuánta agua está tomando. Y ya empiezan entonces vengo y cuando ellos entienden el proceso de qué hace el agua en nuestro cuerpo, el agua natural, casualmente les narro esta historia de la parte de este proceso de esta samaritana. Nosotros necesitamos ese alimento también para el alma. Y es de una forma que la gente le llama la atención, por lo menos yo siento que la gente le pone atención y partiendo de que nosotros somos, no solo tenemos espíritu y entonces, y especialmente abortar el alma, que sí se necesita de ese tipo de agua que Jesucristo está ofreciendo, el agua de vida. Es como para hacer una introducción para que la gente se interese en conocer a Jesús, porque es bien importante que la gente lo conozca y luego tome la decisión. Que el Señor le bendiga, hermano. Amén. Para, para concluir un poco, ya cerrar, ya estamos en hora, por lo menos cuatro aplicaciones o 4 sugerencias puedo ver aquí que le he puesto, que le he puesto mucha atención. La paciencia de Jesús, escuchando la paciencia de Jesús
hacia la samaritana me hace entender a mí que tengo que tener mucha paciencia hacia los recién convertidos, hacia mis hermanos que están aprendiendo. ¿Por qué lo digo? Porque yo veo la samaritana y es una fe en progreso, ¿no? Y yo veo como en el 4:9 lo ve como un judío, en el 4:11 ya lo ve como un señor, un poco más de respeto, como un caballero. En el 4:19 yo creo que eres un profeta. En el 29 lo ve como el Cristo, que vendré el Cristo. Pero en el 42, hermanos, ya entiende y comprende que Él es el Salvador del mundo, Él es el ungido de Dios. Tenemos que tener paciencia con nosotros mismos, los unos con los otros, y entender que la fe tiene un proceso de crecimiento, tiene un proceso de purificación, tiene un proceso que inclusive el apóstol Pedro y el apóstol Pablo nos los pueden escribir en sus cartas, así como la fe eh, es valiosa más que el oro y que la plata, va a ser probada, va a ser pasada por fuego, por pruebas, porque es una fe que va creciendo para que tú te des cuenta que realmente en quién has creído. Otra cosa que veo como otra aplicación, como otra sugerencia importante, toda persona que ha recibido del agua viva, toda persona que ha recibido el don de Dios, tiene que compartirlo, hermano. Hay que compartirlo, no nos quedemos para nosotros eso. Y el apóstol Pablo le decía a los corintios, porque de gracia, por gracia tenemos que seguir dando. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 4. Y también, bueno, hay un texto de Mateo capítulo 18 que está importante allí para hacer el paralelo. Tenemos que ofrecer esa agua que usted recibió y que yo recibí gratuitamente. Eso es algo realmente importante. Otra aplicación, el propósito de Jesús. Mira el 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El Padre envió a Jesucristo a que acabe su obra. Juan capítulo 17. Leo 2 versículos y ya. Mira, 17, 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Jesús envió a los apóstoles. Capítulo 20, versículo 21. 20, 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió al Padre, así yo los envío. Ese mensaje es para nosotros. Comparte el agua que recibiste. Comparte el pan de vida, que es Jesucristo, a cualquiera. Y la aldea ya está preparada. El campo ya está listo para la siega. Aunque no veas el fruto, intenta verlo como lo vio Jesús, el corazón de ellos. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, hermanitos. Nos vemos el día de mañana. Voy a parar aquí. Pasamos a comentarios y preguntas, por favor.